Pujato, el conquistador del Desierto Blanco, nació en Diamante, en la provincia argentina de Entre Ríos, en 1904, muriendo en Buenos Aires en 2003. Hernán Pujato, que siempre había sido un estudiante brillante, ingresó en 1922 en el Colegio Militar, obteniendo además una beca. Una vez acabados sus estudios y como subteniente, ocupó puestos en unidades de montaña, adquiriendo experiencia en los climas fríos y llegando a ser un esquiador experto. Por esa época hizo un primer intento de coronar el Aconcagua, pero ya muy cerca de la cima tuvieron que desistir debido a las pésimas condiciones atmosféricas. El regreso fue muy accidentado y el propio Pujato tuvo que amputarle parcialmente algún dedo de la mano izquierda y uno de los pies. No se arregló Pujato, poco después volvió a saltar el coloso, logrando esta vez vencerlo. En 1946 fue nombrado agregado militar en la Embajada de Bolivia y en ese tiempo estuvo trabajando en la idea que llevaba incubando largo tiempo, la necesidad para Argentina de ocupar la Antártida. Realizó multitud de gestiones que casi nunca eran escuchadas para intentar buscar apoyos para esa empresa. Pero allí, fuera de su país, surgió la oportunidad de explicar su proyecto al presidente argentino Perón. En una visita oficial que el mandatario realizó a Bolivia, se entrevistó con él. La entrevista tuvo sus frutos. Hernán Pujato fue comisionado a Estados Unidos, Alaska y Dinamarca, Groenlandia, para adquirir experiencia en latitudes extremas y 3 años después, en acuerdo de ministros, se aprobaría un plan antártico que Pujato tendría la responsabilidad de poner en marcha. En su estancia en Alaska, Pujato tenía asignados fondos para adquirir equipos y perros, pero al no ser suficientes, puso dinero de su propio bolsillo para adquirirlos. El ambicioso plan de Pujato consistía en 5 puntos, que aunque no lograron cumplirse, sí que establecieron los cimientos para conseguir que Argentina sea el país con más presencia en la Antártida de todo el mundo. Los 5 puntos los podemos resumir así: la presencia efectiva del ejército a fin de promover la conciencia antártica, creación de un organismo científico específico, la creación de un poblado con familias y niños y por último alcanzar el Polo Sur. Pujato, ante los obstáculos que le ponía la Marina, decidió reducir al mínimo sus exigencias, solicitando únicamente un transporte hasta Bahía Margarita. Ni siquiera en esto fue diligente la Marina, y Pujato, desesperado, decidió buscar un barco en el ámbito civil, dispuesto a alquilarlo de su propio bolsillo. Para ello encargó a su hombre de confianza, el capitán Jorge Motet, la penosa tarea de encontrar un transporte. Hoy nos parecen cómicas las palabras con las que cuenta Motet su desesperada búsqueda de un barco, mendigando a pie por todas las oficinas navieras de la Avenida de Mayo. Llevemos al sur del Círculo Polar, a los peligrosos y traicioneros mares que han visto fracasar a los más intrépidos y expedicionarios del mundo, y no sé cómo se lo vamos a pagar. Cuando todo parecía perdido, ante la incredulidad de Motet, los hermanos Pérez Compán pusieron a su disposición un buque, el Santa Micaela, negándose a cobrar un solo centavo. El 12 de febrero de 1951 partía de Buenos Aires el Santa Micaela. La despedida, encabezada por el presidente Perón y su esposa Eva, fue multitudinaria. La travesía hacia la Antártida no estuvo exenta de peligros. A punto estuvieron de naufragar, pero superando las dificultades arribaron a Bahía Margarita, estableciendo la base San Martín, la estación científica más austral del mundo en Argentina. Pujato, ascendido a general de brigada, invernando en San Martín y sus nuevas divisas fueron lanzadas en paracaídas juntos con los paquetes de provisiones. El avión que lo hizo estaba al mando de otro histórico antártico argentino, Marambio. Hernán Pujato consideraba imprescindible la adquisición de un buque con capacidad polar, pero una vez más se topó con el muro de la administración, considerándose demasiado onerosa la compra de un buque. Él mismo se puso en marcha y con su proverbial eficacia se informó de las posibilidades del mercado y logró, a bajo costo, un rompehielos en un astillero alemán.
Finalmente consiguió que se adquiriera el barco y fue bautizado como General San Martín. El General San Martín cumplió durante 25 años con su misión de apoyo logístico a las bases argentinas, hasta que fue sustituido por el almirante Grisar, que hoy día está en reparación por el incendio que sufrió hace unos años, pero ha vuelto hace poco tiempo a navegar los mares del Atlántico. Aún llegó más al sur Pujato, estableciendo la base Belgrano, y desde allí inició una serie de vuelos, también era piloto, situando depósitos de combustible escalonados a fin de penetrar cada vez más en el continente. A los 3 grados 10 de latitud sur estuvo a punto de ocurrir la desgracia. Uno de los dos aparatos, el que llevaba Pujato, se estrelló en la inmensidad blanca. Por milagro, los dos ocupantes escaparon ilesos del accidente, pero el camino al Polo Sur quedó roto. En ese punto se realizó un pequeño acto, se cantó el himno nacional y Pujato, consciente de que para él había llegado el fin de la aventura para llegar al Polo, pronunció las palabras con que encabezamos este texto. Desgraciadamente nadie estuvo ya a su altura. Fue el primer director del Instituto Antártico Argentino, que había sido creado por Perón por una propuesta suya, el mismo día que partió el Santa Micaela. Pujato quiso que la institución no estuviera subordinada a las Fuerzas Armadas, al considerar que debía ser un organismo puramente científico. Con la caída de Perón, el general Pujato fue injustamente acusado de malversación de fondos en el Instituto Antártico Argentino. Dolido por esas falsedades, Pujato había llegado incluso a renunciar a su propio sueldo en alguna ocasión. Pidió el retiro y se ausentó durante un tiempo de su patria. Murió en Buenos Aires en 2003, a la avanzada edad de 99 años, en su humilde departamento del Hospital Militar de Campo de Mayo. Por su expreso deseo, las cenizas de Hernán Pujato descansan en la base San Martín, bajo un sencillo mausoleo. Posiblemente en su dilatada y honrosa vida fue lo único que pidió para sí mismo. Hernán Pujato, además de un intrépido explorador, excelente diplomático y brillante militar, fue ante todo un gran patriota y mejor persona. Muchas anécdotas podrían contarse que corroboran estas afirmaciones. Como ejemplo mencionaremos algunas. En más de una ocasión puso dinero de su propio bolsillo para poder financiar gastos de las expediciones. Contribuyó con una generosa donación para la ampliación de la iglesia de su ciudad natal. En un golpe de suerte le tocó un premio grande en la lotería. Empleó todo el dinero en adquirir una casa digna para su madre. Cuando ésta murió, los hermanos dispusieron por la herencia y Pujato renunció a ella. En alguna reunión abandonó su puesto cuando se empezaba a discutir sobre asuntos de honorarios. Ya anciano y fallecida su esposa, donó $40.000 para la construcción de una magnífica residencia de ancianos. Para él, a pesar de las presiones de sus sobrinos y amigos, no quiso vivir allí. Se trasladó a un humilde departamento del Hospital Militar Campo de Mayo, negándose incluso a que adquirieran para él un mobiliario más cómodo. Enterado de que el Congreso quería otorgarle la máxima distinción por su trayectoria, la medalla de oro, se adelantó, comunicando que renunciaría a ella. Sus amigos del Comando Antártico lograron convencerlo tras mucho insistir y Pujato accedió, con la condición de que todos los congresistas estuvieran de acuerdo. Así, el 14 de agosto de 1991, Pujato recibió la distinción, junto con un pergamino firmado unánimemente por todos los miembros de la Cámara. Y para terminar, una anécdota escalofriante, pero que pinta por completo la actitud patriótica del general Pujato. En la Guerra de Malvinas, mayo de 1982, un anciano de 77 años, de buen porte, general retirado Pujato, se presenta en el Estado Mayor del Ejército Argentino. Con deferencia lo recibe un alto cargo. El general dice estar todavía en condiciones de pilotear y se ofrece para hacerlo, en un avión cargado de explosivos hacia el objetivo que tenga bien designar el mando.
Bienvenido a Aloha Austral, Matías, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Tamara? Muchas gracias por la comunicación. No, gracias a vos por Bien, bien. aceptar. Bueno, Matías, contame un poco, primero, bueno, cómo llegaste al tema antártico. Bueno, en principio yo entré a la Dirección Nacional del Antártico, a la parte de logística y mantenimiento de bases. Porque yo, si bien soy sociólogo, tengo el secundario cursado de maestro mayor de obra, de construcción. Entonces, en un momento estuvieron necesitando gente con conocimientos técnicos, entonces yo me presenté con ese título. Pero bueno, la realidad es que yo me acerqué a esa posibilidad porque había estudiado construcción, había estudiado sociología y había estudiado también una maestría en ciencias ambientales, y me pareció que era un lugar, un contexto en el que yo podía desarrollar todas esas curiosidades que había desarrollado antes en la carrera académica. Me pareció que ahí era un lugar para conjugar todo eso que si bien de primeras, desde los títulos, no tienen relación, para mí sí, tenía mucha relación, y bueno, me pareció que era un contexto apropiado para desarrollarme profesionalmente. Entonces, bueno, en principio entré con esa idea en el 2015, y en el 2016, a mediados del 2016, se forma el área de ciencias sociales de la mano del historiador Pablo Fontana. Y bueno, yo estaba ahí cerquita, en la Dirección Nacional Antártico. Esta área se formó en el Instituto Antártico, que es prácticamente la misma institución, y bueno, y como yo era sociólogo, me dijeron, che, anda a laburar allá que están necesitando gente para armar el área de ciencias sociales, y ahí vas a poder desarrollar mucho más lo que estudiaste y lo que querés hacer. Así que bueno, desde mediados de 2016 estamos trabajando desde el área de sociales y tratando de darle forma. Muy bien, la verdad que interesante, sobre todo muchas veces la gente se pregunta, ¿no? ¿Cómo hago para poder trabajar en Antártida? Me parece que esa experiencia tuya de acercamiento y de conjugar, digamos, distintos intereses y formaciones también, es súper interesante para que, bueno, quizás jóvenes, ¿no?, se animen a pensar de qué manera poder llegar al continente blanco. Y estuviste trabajando allá. Contanos un poco cómo fue esa experiencia de conjugar, bueno, todo esto que vos decías. ¿Qué preguntas te surgieron, sobre todo vinculado a las ciencias sociales? Sí, en un principio se hizo muy difícil porque no era un área que estaba muy desarrollada en el tema antártico. Entonces aproveché un viaje cortito de un mes en Marambio que tenía que hacer Pablo, y bueno, yo me fui con él a habitar la base de alguna manera, para empezar a ver los problemas que había o las lagunas que había en la actividad antártica, como para empezar a hacernos algunas preguntas y generar conocimiento. Eso fue en el año 2016, fue apenitas empezamos, y un año más tarde me fui 2 meses a Carlini, donde hay un poco más de diversidad institucional y donde se hace un poquito más de actividad científica. Y bueno, ahí ya sí hice entrevistas, tenía guías de observación para completar, realicé diferentes actividades como para estudiar lo que se hacía desde adentro. Y bueno, a raíz de eso sí, escribimos un par de artículos, uno que tenía que ver con en qué medida las bases antárticas podían considerarse instituciones totales, desde la definición de Goffman, de sociólogo canadiense. Y bueno, tratamos de dilucidar a ver hasta qué punto se podían considerar instituciones totales, en el sentido de que toda la vida antártica, todo el accionar antártico estaba determinado por una institucionalidad, por una burocracia y por una organización. Digamos que la Antártida no es un habitar, entre comillas, espontáneo o parecido al que se da en el resto del mundo, ¿no?, o en las zonas urbanas. Es un hábitat muy distinto y que está mediado por una institucionalidad fuerte y por una reglamentación muy fuerte.
O sea, no vamos allá en tanto individuo, sino en tanto miembro de diferentes instituciones. Esos fueron los primeros pasos y los primeros desarrollos que hicimos en cuanto a la sociología. Bien, contar un poco a la gente desde este punto de vista sociológico, ¿no? Yo hace poco veía una entrevista que habían publicado en el Instituto Antártico, donde vos contabas un poco cuáles son las especificidades, ¿no? de ese espacio que a veces no tenemos tan en cuenta aquí, ¿no? ¿Nos podrías contar un poquito? Sí, yo creo que es un lugar que tiene mucha potencialidad para generar conocimientos, o bueno, no tanto conocimiento, pero sí preguntas nuevas, para pensar sobre todo la relación que tiene la sociedad con el ambiente. Es un tema que está muy candente hoy día y siempre estamos pensando el ambiente como fuente de recursos, como lugar de explotación. Siempre no, pero digamos, es el normal desarrollo que se da en la mayoría de los países. Entonces, Antártida lo que propone es un hábitat distinto, donde el ambiente no es una fuente de recursos, donde no se puede desarrollar un mercado, donde no se puede desarrollar una población nativa, y hay cosas que se pueden hacer y otras que no. Con lo que te decía antes, hay una mediación institucional en ese vivir antártico. Y eso individualmente tiene muchos efectos, o sea, se va generando como una subcultura antártica, según qué base vayas a habitar, según el tiempo que pases, o sea, todo se magnifica ahí, ¿no? O sea, el tiempo de trabajo tiene mucho que ver, el tiempo de ocio también tiene mucho que ver, según en qué base lo estés viviendo o no, porque sobre todo el tiempo libre allá no tiene las posibilidades que tiene en una ciudad o en otro lado. Entonces, todo ese tiempo, esas 8 horas, esa tercera parte de la vida que uno dedica a sus cosas personales, allá están bastante coartadas. Entonces, bueno, eso se ve en el expresar de la gente, cuando uno habla con la gente, que hay ciertas limitaciones en ese sentido. Después, bueno, tener todo el desarrollo científico que también, digamos que es lo principal, y que para los científicos es como un laboratorio a cielo abierto, y que tiene una potencialidad tremenda, que no se da en otros lados tampoco, ¿no? Sí. Y aparte también hay una combinación de civiles y militares que no sé si por lo menos en Argentina se da esa convivencia en el trabajo tan estrechamente como se da allá. Seguramente va a haber otros lugares donde se da, pero en Antártida se nota mucho eso, ¿no? El trabajo entre civiles y militares por un objetivo común. Bien, ¿podrías contarle un poco a la gente qué áreas son las que actualmente están, digamos, trabajando, desarrollando conocimiento desde el Instituto Antártico en el sexto continente? Sí, bueno, tenemos grandes áreas de trabajo, te puedo nombrar. Te puedo decir que está el grupo de ciencias de la vida, el área de ciencias de la tierra, el área de química y ambiental, estudios ambientales, el área de ciencias sociales y el área de coordinación científica. Esas son las grandes coordinaciones o áreas de trabajo que tiene el instituto. Bien, y específicamente este área nueva, ¿no? Dedicada a las ciencias sociales que venía como un poco ausente, ¿no? En cuanto a los estudios antárticos, ¿querés contar un poco quiénes son los que están trabajando activamente en las actividades? Sí, somos un grupo de 4 personas. Está Pablo Fontana como coordinador y estoy yo, está Claudio Almela y está Claudia Caffarelli. Somos 4 personas y bueno, lo que se estuvo haciendo es primero el trabajo de cada uno, digamos, estrictamente científico. El mío, una de las cosas que ya te comenté, el trabajo sobre la sensación
de encierro en la Antártida, la comparación con las instituciones totales. Más tarde trabajamos en la potencialidad que tiene el Tratado Antártico como modelo de políticas públicas. Y bueno, y en cuanto a la historia, se está trabajando muy fuerte en lo que es la reconstrucción de la historia antártica argentina. Y bueno, ¿cuáles son tus planes a futuro? ¿Qué te gustaría, como para cerrar esta parte de la entrevista? ¿Hay algún tema que tengas ahí dando vueltas en tu cabeza que te gustaría llevar a cabo, digamos, en alguna investigación en la Antártida? Sí, actualmente estoy trabajando en el desarrollo de un sistema de indicadores de las bases antárticas, porque últimamente venimos escuchando y venimos hablando también dentro del instituto y comentando con la gente, diciendo, bueno, es el momento de ir modernizando las bases argentinas, que fueron todas construidas la mayoría a mediados del siglo pasado, pero no hablamos mucho en las condiciones que tienen que ser modernizadas. Y bueno, acá volvemos un poco a ese trabajo de ver qué se necesita hoy día y qué condiciones pretende la gente que viaja a la Antártida a trabajar, que son muy diferentes a las que tenían nuestros compatriotas hace 50, 60 años. Requiere un montón de evaluaciones que tienen que ver con la conectividad, que tienen que ver con la posibilidad de enriquecer la vida individual mediante una diversidad institucional, viviendo en cada base. Hay que ver también las necesidades para el desarrollo científico. Bueno, una serie de cosas que me parece que si lo podemos llegar a traducir en un sistema de indicadores donde uno pueda leer comparativamente en qué situación está cada base en todos estos aspectos, podría aportar en algún sentido un poco de conocimiento a la hora de decir, bueno, cómo vamos a hacer este trabajo, cómo vamos a modernizar las bases en la Antártida. Bien. Bueno, ya para ir cerrando esta parte de la entrevista, me gustaría, bueno, si podés compartirnos una reflexión respecto a la importancia que tiene, ¿no?, el Instituto Antártico Argentino para la ciencia en nuestro país y también a nivel internacional. Sí, el desarrollo de la ciencia hoy en la Antártida es un poco la carta de presentación de cada país en cuanto a lo que hace por y en la Antártida. Hoy por hoy no se corre de otro modo, no se convive de otro modo que no sea por medio del desarrollo científico. Entonces, si queremos tener una conversación o si queremos que nos tengan en cuenta, si queremos tener un papel preponderante en ese continente, el desarrollo científico es fundamental, porque es un poco el idioma al que se está hablando hoy. O sea, la Argentina no puede quedarse atrás en el desarrollo científico si quiere seguir siendo parte de esa conversación. Te agradezco muchísimo la participación en el Ojo Austral en este segmento y bueno, y te invito a que pasemos después en el segmento de Antártida en el Aula a hablar un poquito de lo que tiene que ver con el trabajo de divulgación, que seguramente muchos docentes van a estar interesados en saber qué pueden encontrar tanto en las redes, en el canal de YouTube, como en la página del instituto. Así que bueno, muchas gracias. Nos vemos después, Matías. Dale, nos vemos. Bueno, y en este bloque del Ojo Austral estamos con el doctor Mariano Memoli, doctor en medicina, director del Antártico, director nacional del Antártico entre los años 2003 y 2016, y un antártico de siempre, dedicado a la ciencia antártica, estuvo al frente de diversas bases y expediciones y campañas antárticas. Y bueno, queríamos contar hoy, Mariano, buenas tardes, ¿cómo estás? Queríamos contar con tu palabra, con tus reflexiones, con tu participación en esta fecha tan próxima a un nuevo aniversario del Instituto Antártico Argentino, tan caro a nuestro sentimiento, a nuestra historia y al desarrollo de la ciencia antártica. Bueno, gracias por la invitación.
El Instituto Antártico Argentino es una de las instituciones pioneras del mundo. Esto es un hecho, es algo incontrastable, que tiene una magnitud en perspectiva histórica que pocos países en el mundo la tienen. De hecho, Argentina es el primero y uno de los pocos. Argentina comienza su carrera en la Antártida con la base Orcadas, que se funda el 22 de febrero de 1904. Esta base, que se instala a instancias del Perito Moreno, una de las cosas que hace es marcar un hito científico argentino, porque es una base que dependía del Ministerio de Agricultura y Ganadería, de la cual también dependía la Oficina Meteorológica, y comienza a funcionar una estación meteorológica que después va a ser geomagnética, y esto marca que Argentina ocupa la Antártida a través del Estado de Derecho y no a través de una ocupación colonial militar, como lo hacen otros países en el mundo. Ejemplo, el Reino Unido. La idea de tener una base científica en la Antártida es una cuestión central en lo que vamos a ver para el Instituto Antártico. El Instituto Antártico Argentino nace de políticas que ya se venían realizando. En 1946, Perón solicita a la Cancillería, como presidente constitucional de la Argentina, un informe que después va a ser un libro, que se llama La soberanía argentina en la Antártida, como lo estamos viendo en estos momentos en la imagen. La otra persona que acompaña a Perón es el primer director del Instituto Antártico Argentino, el general Hernán Pujato, y en la parte inferior derecha es el general Jorge Edgar Leal. Son centrales porque el libro que tiene 2 ediciones, en el 46 y en el 47, habla de los derechos argentinos en la Antártida. En el otro punto de la investigación científica en la Antártida, el respeto al derecho internacional, resolución pacífica de los conflictos y la defensa de la soberanía nacional a través de las nuevas políticas antárticas que realiza la Comisión Nacional de la Antártica. Esto es extraído del prólogo que hace el general Perón en ese libro. Comienza con una investigación científica realmente muy rudimentaria. Este es el buque 1 de Mayo, que lleva un avión en la popa. Este avión que se ve en la popa es un avión de doble ala, monomotor, con capacidad de acuatizar, o sea, de aterrizar en el agua. Acá lo vemos en la foto inferior al medio, que está acuatizado en la Antártida. Y esta foto está sacada en el interior de la isla Decepción, ¿sí? Entonces puede verse cómo Argentina comienza a hacer historia. ¿Y qué historia científica tiene Argentina en estos momentos? La exploración geográfica de un continente absolutamente desconocido, ¿sí? Fíjense que todas las políticas que se van a basar de la Comisión Nacional del Antártico es utilizar nombres argentinos. Si no tenemos esos avioncitos y esas campañas exploradoras, no podemos denominar los accidentes geográficos con nombres argentinos. Esto es lo que se llama la toponimia. Hablar de la ocupación temprana, desarrollar un mapa antártico en ese momento por el Instituto Geográfico Militar, hoy es el Instituto Geográfico Nacional, el mapa bicontinental, donde sea obligatorio que se vean las Malvinas y el sector antártico argentino, y toda una serie de medidas que tienen que ver con lo que vamos a hablar del Instituto Antártico Argentino. Por ejemplo, algo de lo cual mi amigo Ariel Arlich entiende muy bien, que es el mapa bicontinental y las estampillas. Argentina comienza en 1947 con emisión de sellos portales para que todas las cartas que van a ir a recorrer el mundo empiecen a saber que la Argentina tenía un sector antártico argentino y un mapa bicontinental. Digo tenía porque hasta ese momento era desconocido. Argentina compra estos aviones, son aviones Catalina, con capacidad de acuatizar y de aterrizar
en pistas convencionales, y es entonces el general Hernán Pujato el que se encuentra en 1948 con Eva Perón y el general Perón en Bolivia, porque él era agregado militar en la Embajada Argentina de Bolivia. Hasta entonces no se conocían en una forma directa, y en 1949 presenta el proyecto para la Antártida. Este proyecto es la creación del Instituto Antártico Argentino, una expedición a la Antártida continental por debajo del Círculo Polar Antártico, un rompehielos para poder ir a la Antártida, ir al sur del mar de Weddell, es donde hay una barrera de hielo y después se instala la base Belgrano, como una base de avanzada para poder llegar al Polo Sur. El quinto punto, que es el único que no se puede conseguir, es utilizar la Antártida para instalar un pueblo. El pueblo se iba a instalar en donde hoy está la base Esperanza. Estaba todo decidido, y esto no se hace por el golpe de Estado de 1955, en donde todo proyecto que se había hecho en el gobierno anterior, sin importar si era bueno o malo, se deja de hacer. Entonces Argentina no puede ocupar en forma concreta, en forma de facto, el continente que nos corresponde a nosotros. Ese sector antártico, el continente antártico, nos corresponde a nosotros. Pero sí se crea el Instituto Antártico Argentino en 1951. Y fíjense que el 12 de febrero del 51, Antártida continental, se hace la expedición científica. El 21 de marzo de 1951, pocos días atrás, se cumplió el aniversario de la base San Martín. Y en breve tendremos otro nuevo aniversario, que es la creación del Instituto Antártico Argentino. ¿Sí? Acá vemos a Perón despidiendo las dotaciones antárticas antes de ir a la base San Martín. Hay muchas bases que se crean y se fundan en la época de Perón, como también en otros periodos, Orcadas, que a instancias de Perito Moreno, en el 61 Matienzo, 67 Petrel, 69 Marambio, 76 Corbeta Uruguay en las Islas Sándwich del Sur, que si bien no están en la Antártida, está en una base antártica, y la base Belgrano 2. ¿Sí? Esto es... Perdón, Mariano, la corbeta Uruguay fue la base atacada por Gran Bretaña como último acto de la Guerra de Malvinas. Fue el último acto de la Guerra de Malvinas, después que el British Antarctic Survey le dice al Ministerio de Defensa británico que no deseaba ocupar esa base. Es un acting, o sea, es una puesta en escena. Esta puesta en escena era para volar y dinamitar la base Corbeta Uruguay, una base científica sin fines militares que estaba en la isla Morel, en el archipiélago de las Azores del Sur, que corresponde a todo lo que son las Islas Sándwich del Sur. Esto fue una clarísima violación al Tratado Antártico, porque también habla de ecosistemas asociados y aguas subantárticas, pero bueno, fue parte de la Guerra de Malvinas. Sí, ya inclusive una vez firmado o capitulado Puerto Argentino, tiempo después fue que se fue atacada y volada la base, ¿no? Luego de la capitulación de Puerto Argentino. Sí, meses después de la capitulación de Puerto Argentino, porque esto fue en la primavera nuestra, y la capitulación de Puerto Argentino es en pleno invierno. O sea, tuvieron tiempo y ya no había más nadie ocupando la base, porque los retiraron como prisioneros de guerra a través de un buque británico, y no tenían ningún arma. La gente ahí podían tener armas como para cazar pingüinos o matar focas en el caso que no les llegara un relevo, pero estos son carabinas, no son armas de guerra a repetición, no eran FAL, no eran ese tipo de armas, pero sí, es una de las cosas que hicieron. Esta base dependía del Instituto Antártico Argentino. O sea, esta es la importancia de haber sostenido la ciencia como una política de Estado.
ni la dictadura cambió esa política de Estado, esta dictadura cruel y salvaje que tuvimos desde el 76 al 83. No fue un cambio que hubo, sí perdimos esa base que en su inicio no fue reclamada por los británicos y funcionó unos cuantos años. Es importantísimo ese detalle para la Argentina. También creo que el Instituto Antártico Argentino, que es la primera institución científica del mundo destinada al conocimiento antártico a través de la investigación científica, ha generado proyectos de altísima calidad. Durante mi gestión, tanto científicos chilenos como científicos noruegos y de la India destacaron la calidad de los trabajos científicos que realizaba el Instituto Antártico Argentino, destacaron también la calidad de esos trabajos y el poco presupuesto que implicaba cada uno de esos trabajos. O sea, era una de las instituciones pioneras a nivel del mundo comparadas con las del Reino Unido, Estados Unidos, Alemania, Australia. O sea, estamos hablando de países con mucha espalda económica, algo que cuando empezamos en el 2003, que veníamos de toda la crisis del 2001, no teníamos. Se fue recomponiendo. Fueron los primeros años muy duros que había que recomponer esto. Gracias a la logística que en ese momento tuvimos con el Ministerio de Defensa a través del Comando Conjunto Antártico, ha sido una de las cuestiones que permite a la ciencia argentina estar en el lugar donde está. El Instituto Antártico Argentino nuclea todas las ciencias que se pueden hacer en la Antártida. Eso era lo que quería agregar. Bueno, muy importante y muy esclarecedor tus aportes, Mariano, bueno, para esta fecha tan cara a nuestro sentimiento. Y sí, también dentro de la efeméride estamos, o sea, el anterior programa del Ojo Austral estuvo dedicado a Malvinas y nos parecía también importante recuperar también este hecho, esta historia de la base Corbeta Uruguay, también que fue víctima de la guerra y del accionar colonialista británico, que no solamente se limitó a la cuestión castrense, sino también a atacar a la ciencia argentina, ¿no? Bien, te invito, bueno, para nuestro próximo bloque, nuestra próxima audición, seguir analizando estos temas australes que hacen a nuestra soberanía, a nuestra Antártida y a nuestra historia y a la realidad, ¿no?, que vivimos en estas tierras australes. Bueno, será un gusto, cuenten conmigo, voy a estar en todo momento que sea necesario, que ustedes lo crean conveniente, porque realmente son hechos trascendentales para nuestro país e inclusive para la región, el tener este desarrollo que Argentina hizo de sur a norte y estas posibilidades que tiene de seguir creciendo en estos aspectos. Muchas gracias, Mariano. Gracias a ustedes. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo segmento de Antártida en el Aula. Nos vamos a Buenos Aires para conocer las actividades del Instituto Antártico Argentino. Específicamente vamos a compartirles los materiales que el equipo del área de Ciencias Sociales, Comunicación y Divulgación han dejado disponible en la red. El licenciado Matías Belinco nos cuenta con detalle dónde los podemos encontrar. Bueno, en principio en la página web del Instituto y de la Dirección Nacional Antártico, que está dentro de lo que es la web de Cancillería. Ahí hay como un pequeño recorrido histórico con algunas reseñas. Ahí tienen como un pantallazo general de lo que es la historia antártica argentina. Y después en la misma página se puede encontrar como novedad el archivo histórico fotográfico,
donde hay más de, creo que 5.000 fotografías que hemos estado subiendo de todo el siglo XX. Y bueno, ahí el que quiera puede entrar, buscarla por palabras clave y después mandando un mail ahí a la dirección que está ahí puede pedir la foto, un escaneado de la foto original. Son fotos que se han sacado de colecciones privadas, colecciones que tenía el instituto, de diapositivas, de papel. Se ha hecho un trabajo bastante importante en cuanto a la limpieza de las diapositivas, el escaneo, la clasificación. Bueno, y hay como 5.000 fotografías que refieren a toda la historia de Argentina en la Antártida del siglo XX. Así que en ese archivo se puede encontrar todo ese trabajo. Después en Instagram lo que tenemos es unas publicaciones en Instagram que tienen que ver con el quehacer de los diferentes grupos durante la campaña. Así empezamos en octubre pasado, unos días antes de que empiece la campaña, que empezó en diciembre, y vamos poniendo, bueno, efemérides, haciendo referencia a fechas históricas que tienen que ver con expediciones, con inauguraciones, con sucesos que fueron ocurriendo en el pasado, y también vamos publicando las diferentes actividades que van haciendo los científicos en las diferentes bases antárticas. Después también tenemos la cuenta de Twitter, que la usamos también para replicar algunas cosas que salen en Instagram, pero también para dar noticias que tienen más que ver con el momento. Estuvimos haciendo el seguimiento de los desprendimientos de los témpanos en Antártida, de las barreras de hielo. Y bueno, esas son noticias que salen muy en cualquier momento salen y tienen que salir al público rápido. Nos pareció que Twitter era una plataforma más acorde para esas cosas. Y bueno, lo que más le puede servir al docente o a los docentes es el canal de YouTube, donde tienen diferentes series. Hay toda una serie que tiene que ver con la recuperación de material fílmico, grabado también en el siglo XX, en blanco y negro, en inglés, en español, que refiere a expediciones, a inauguraciones de bases, bueno, a diferentes, al viaje inaugural del IRISAR, por ejemplo, del Torpederos IRISAR. Bueno, toda una serie de documentales, de pequeños documentales y de noticiarios que se pueden encontrar ahí, están libres y uno puede acceder y ir enterándose de todo lo que se estuvo haciendo durante más de 100 años en la Antártida Argentina. Otra de las series tiene que ver con un trabajo de edición que se estuvo haciendo en el área también, que se llama Huellas de Hielo, la serie, y que con un montón de material también del siglo XX se fue haciendo una compilación para explicar diferentes momentos. Por ejemplo, el Año Geofísico Internacional, que fue muy importante para la posterior firma del Tratado Antártico, que sigue vigente hasta hoy. Y una tercera serie también tiene que ver con los diferentes grupos de trabajo que hay hoy en el instituto. Y bueno, ahí tratamos de que la gente conozca lo que hacen los diferentes científicos en las diferentes áreas de conocimiento en la Antártida. Son videos cortitos de 6, 7, 8 minutos, donde tratamos de que podamos explicar lo más simplemente posible los diferentes laburos que se hacen allá en las diferentes áreas científicas. Son trabajos de divulgación y bueno, esperamos que sea de utilidad. Falta un montón por hacer todavía, falta muchísimo. Tenemos muchos grupos pendientes todavía para entrevistar y para mostrar el trabajo, y bueno, estamos en ese camino, aprendiendo, tratando de ver lo que la gente más le gusta para producir el contenido. Hace algunos años se hizo un diagnóstico institucional y uno de los indicadores que había salido es que la gente en general, la que no está trabajando en ningún ámbito referido a la Antártida, no tiene ningún conocimiento sobre el tema. Entonces había quedado claro que hacía falta un trabajo más fuerte de difusión
y bueno, adaptado a los tiempos que corren hoy, que es por redes sociales. Y aparte, con la red social lo que te posibilita es el acceso general del público, no tanto es un canal tan abierto que todo el público que quiera acceder lo puede hacer. Entonces nos pareció que teníamos que llegar ahí y mostrar el trabajo que se estaba haciendo, porque bueno, es un trabajo que le puede llegar a interesar a muchísima gente y le compete a toda la población. Pues es un tema que la Argentina viene trabajando hace más de 100 años y hace a la soberanía del país, ¿no? Sí, exactamente, la verdad, bueno, sobre todo los ayudó, me parece, nos ayudó a todos este contexto de pandemia, ¿no? Que nos invitó a, bueno, tratar de buscar otras formas de comunicarnos, así que a todos nos invadió la virtualidad, y en eso me parece que bueno, fue un contexto favorable seguramente para impulsar este proyecto que desde lo personal creo que es sumamente útil y que seguramente le va a ser muy útil también a muchos docentes que estén interesados en trabajar estas temáticas, sobre todo por esto que mencionabas recién, ¿no? La importancia que tiene divulgar estos temas, bueno, también para sostener esta presencia, como decías, soberana a través de la ciencia, ¿no? El docente también encuentra en la Antártida, y hay experiencias en internet que se pueden encontrar, que es un tema que es transversal, o sea, se pueden trabajar un montón de ciencias, se pueden trabajar técnicas, se puede trabajar ciudadanía, se puede trabajar ambiente. Es un tema que al docente le puede servir para abordar muchísimos temas, y donde el alumno puede encontrar algún sentido al conocimiento que se le va transmitiendo, que se va generando en el aula. Totalmente, sí, realmente es así como ha sido el último continente explorado, ¿no? Bueno, me parece que en el caso de los docentes también es un continente que queda, bueno, por sumar a nuestras propuestas para el aula y para, como bien decías, construir conocimientos que no necesariamente estén desconectados de los conocimientos que pretendemos construir desde las diferentes asignaturas en el aula y en todos los niveles, ¿no? Así que realmente, bueno, primero felicitarlos por esta iniciativa. Bueno. Ojalá que, bueno, sigamos conociendo mucho más la historia, la presencia de nuestro país, del trabajo que vienen realizando bueno, todos los equipos científicos, ¿no?, que conforman el Instituto Antártico, que bueno, ha sido pionero a nivel mundial. Así que, bueno, nada más que agradecerte. No, muchas gracias a vos por difundir este trabajo. Muchas gracias por difundir el trabajo. Gracias. Muchísimas gracias. Vos, bueno, ya vendrá otra seguramente entrevista para que nos cuentes un poquito más sobre la sociología y Antártida. Seguramente habrá varios. Bueno, dale. Muchas gracias, perfecto. Matías. Chao, Tamara, un beso. Chao. Esperamos que el material compartido les sea útil y sobre todo que se animen a usarlo en el aula. Los esperamos en el próximo segmento de Antártida en el aula para el Ojo Austral.